Amén. Nos comprometen demasiado. Y si nosotros le decimos algo a Dios en una alabanza, le expresamos a Dios algo desde el corazón, entendemos que se lo estamos diciendo para que lo que Dios nos va a decir o lo que le estamos diciendo a Él sea una realidad en nuestra vida. Es decir, en pocas palabras, no cantamos por cantar. No podemos cantar por cantar. Cuando hablamos del llamamiento, es una palabra que la podríamos definir o como la define el diccionario. El llamamiento es una acción de llamar. Por lo tanto, podríamos decir que Jesús es el que llama de forma directa al hombre o a través de su palabra con una convicción que es Dios mismo, no viendo al hombre que el que me está llamando para hacer una labor. El llamamiento podríamos decir que no solamente se oye, sino que se siente en la vida de la persona, se nota. El llamamiento, cuando alguien tiene un llamado al servicio, al ministerio, es una persona que hace las cosas con amor, hace las cosas con buena voluntad y no lo toma como una carga, sino como un servicio al Señor. Tendríamos que decir entonces que el llamamiento afecta la vida del que es llamado. ¿Por qué? Porque cambian sus prioridades, cambia su visión y cambia su voluntad. Es decir, que la persona comienza a tener otra visión de la vida. Ya viene a la iglesia, pero no es lo mismo que cuando uno tiene el llamado. Es decir, es algo que lo marca a uno. Y uno sabe que ese llamamiento, si Dios llama a alguien, créame que tarde o temprano Dios lo llama a trabajar. En estos tiempos donde el llamamiento y el ministerio en otros lugares se maneja por tratar de acomodar a las personas, se maneja por tratar de que es el amigo, que es el familiar. Dios no se agrada de eso. Si usted tiene un llamado de Dios y si usted está convencido que Dios lo llamó, Dios lo va a acomodar donde tenga que acomodarlo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto dan una alabanza a nuestro Dios? Es decir, que la voluntad, la visión y las prioridades de una persona cambian en el momento del llamado al santo ministerio o a servirle a Él. Lo notamos que en Saulo de Tarso, cuando Jesús le salió al encuentro y después de la experiencia, Saulo era un hombre, podríamos llamarlo duro, brusco, una persona que no se dejaba pisar por nadie. Él se llevaba al mundo por delante. Pero hay un dicho que al menos en Argentina existe, que mientras la persona más grande, más el ruido cuando cae. Amén. No sé cómo se aplicaría aquí. Así que mientras más grandote, más ruido cuando cae. Si uno cae o cae. Es decir, que Saulo de Tarso hizo ruido al caer. Porque era un hombre que él pensaba que servía a Dios a su forma, a su conocimiento. Pero cuando Dios le sale al encuentro, él cambia sus prioridades, cambia su manera de pensar y cambia su manera de ver la vida. Lo que pasa es que a veces tenemos ese miedo, que a la hora de aceptarlo a Él nos cambien las cosas. Es que el llamamiento y el ministerio no es para cualquiera, es para valientes. Y yo creo que en esta mañana hay valientes en este lugar. Por lo tanto, la pregunta de Saulo de Tarso, él tenía un objetivo, llegar a un lugar, encontrar en ese camino hacia Damasco a las personas que se estuvieran predicando, que creyeran en Jesús, encerrarles. Y él tenía una autoridad muy fuerte, una autoridad que pesaba. Pero cuando uno se encuentra con Jesús, no hay autoridad humana que valga. No hay apellido que valga. No hay nombre que valga.
Porque hay un nombre que es sobre todo nombre y su nombre es Jesús. Cambio de prioridades, de voluntad, ya que él no iba a hacer lo que se había planeado, sino que le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres? ¿Que yo? Es que anularse uno a uno mismo es difícil. Dejar de un lado todos los proyectos personales propios, los anhelos, para aceptar una voluntad que uno no sabe ni dónde va a ir, ni dónde, ni qué es lo que va a tener. Eso es solo para las personas que tienen la convicción de que Dios los ha llamado para el santo ministerio y para trabajar en su santa obra. Debemos entender que el mismo que llamó en el Antiguo Testamento es el mismo que está llamando hoy. Eso no cambia, Él es el mismo. Los hombres no llaman al santo ministerio. Cuando una persona trabaja para que los ojos de un pastor o una persona lo vea para poder llegar a algo, ese no está entendiendo que el que lo tiene que ver se llama Jesucristo. Así esté trabajando en el lugar más recóndito de esta tierra, déjeme decirle que Jesucristo, si lo vio, Él lo va a poner donde tiene que ponerlo, porque esta es la obra del Señor. Por lo tanto, no hay problema con eso. No trabajamos al ojo, le trabajamos al Espíritu Santo. Todo llamamiento en su tiempo, queridos hermanos, tenía un propósito específico y claro, con una misión específica y clara. A veces uno dice: hermano, es que Dios me llamó al ministerio, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Ese no tiene en claro para qué Dios lo llamó. Y algunos dicen: no, yo no quiero salir al ministerio porque ¿qué es lo que voy a hacer? Es que Jesús es un Dios de propósitos claros con las personas. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 19:10 y Juan 3:17. Gloria al Señor. Lucas 19:10. Cuando lo hacen encontrado pueden decir amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Note que hay un propósito claro ahí. Hay un envío. Vino. ¿A qué vino? A buscar y qué más. A salvar qué cosa. Lo que se había. Una visión clara. No es difícil de entender. No es que Jesús llegó a la tierra y comenzó y dice: bueno, ¿qué es lo que voy a, cómo voy a comenzar? ¿Qué voy a hacer? No, Él sabía a lo que venía. Eso ahorra mucho tiempo para que la obra de Dios crezca. Eso ahorra mucho tiempo. Si usted fue salvo y no entiende que Dios lo tiene para un propósito, el tiempo que usted pierda no se vuelve a recuperar. Por eso quiero decirle, querido amigo, querido hermano, en esta mañana, si Dios te llamó y tú lo sabes, si Dios te llamó, colócate hoy en las manos de Él y deja de perder el tiempo, porque Cristo viene pronto por nosotros. A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? La humanidad. Usted donde va hay humanos. Donde va hay gente perdida. Donde va hay gente que necesita de Dios. Y Dios llama con un propósito claro. ¿Me están entendiendo, hermanos? Juan 3:17. ¿Lo tienen? Porque no envió Dios a su Hijo, ¿a dónde? ¿Para qué? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, que Él no vino a condenar. Hay veces cuando uno comienza una obra y la gente
no se convierte y el pueblo no se convierte, o el barrio, la gente del barrio no se convierte, a veces se toma la actitud de esos cuando le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué no deja que mande los ángeles y prendan fuego esta ciudad? O algo así, un acontecimiento medio raro que es. No, pero ¿qué están haciendo? Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar, un propósito claro. Eso no quiere decir que sea fácil. Amén. Eso no quiere decir que sea sencillo. ¿Por qué? Porque la salvación el hombre la acepta voluntariamente, no con obligación. Yo no quiero que aquí haya alguien obligado esta mañana. Estamos porque venimos a adorar y a exaltar el nombre del Señor Jesús. No estamos obligados en el cuerpo de Cristo. Es decir, que cedimos, creímos al Evangelio. Es decir, que nosotros debemos entender que Jesús tenía un propósito claro con la humanidad, de no condenar, sino salvar al mundo. Claro que esta tarea, el desafío que Jesús le plantea a sus discípulos, no era pequeño y todavía sigue siendo grande. Y los que recibieron ese llamado de parte de Él tendrían que enfrentar este desafío. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Dice la palabra del Señor: Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda el que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será. Eso es difícil de entender. Eso es difícil de explicar. Claro que nosotros no tenemos que hacer tanta énfasis en la condenación, pero la gente debe entender que si no se salva, se condena. No podemos engañar a la gente. No podemos marcarle un camino gris a la gente. O nos salvamos o nos condenamos. No hay más. Es un propósito claro que el Señor le plantea a aquellos que había llamado. Esa es la labor que se debe desarrollar y que se viene desarrollando durante años. Notemos que en esta porción de la palabra de Dios encontramos cuál sería la función del que había sido llamado y enviado: predicar un mensaje claro y entendible a la humanidad. El hermano Eduardo Forero, él nos decía: hermano, a mí me bautizaron y al tiempo me mandaron a un barrio. Y uno comienza a escuchar un poco la historia del inicio de la iglesia aquí en Colombia. Y uno nota que el Espíritu Santo obró en la buena voluntad de aquellos que entregaron sus vidas. Déjeme decirle que para que alguien se convierta, no necesitamos ser gente intelectual. Necesitar ser grandes pensadores. Necesitamos tener la Biblia y la unción del Espíritu Santo, y seguro que tendremos la victoria del Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1, verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos de Él. A veces la gente y algunos creyentes, que algún hermano decía recién, que se encontró o colocó el ejemplo con un hermano que estuvo 10 años en la iglesia, se lo encontró después y, oh sorpresa, encontró la verdad. Entonces él decía: ¿qué pasó en los 10 años? Nosotros no podemos ser testigos por experiencias que la gente tiene, sino testigos personales de la obra del Espíritu Santo. A veces decimos: hermano, no sabe cómo Dios obró en tal. La obra que Dios hizo en tal, no sabe cómo Dios usó a fulano, no sabe cómo Dios usó a la hermana tal, al joven tal, al niño tal. ¿Y yo cuándo? Ser testigos de primera mano
es lo que convence a la gente de la obra del Espíritu Santo. Es decir, que el propósito de Dios con la humanidad es salvarlo con la predicación del Evangelio. No hay otra forma. La gente quiere entregarle, bueno, nuestro país se caracteriza por ser muy solidario y a veces hasta demasiado solidario, porque crea algo contrario en las personas. Pero la iglesia del Señor debe entender que la única forma de que la gente conozca a Jesús es a través del mensaje sencillo que Él nos dejó, pero con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Ese propósito de ser testigos, Dios lo quiere y lo quería y lo va a seguir llevando con su iglesia. No es tarea de los ángeles. No podemos decir nosotros que no estamos ligados como iglesia a la proclamación y predicación de su palabra, porque Dios nos salvó no solamente para llevarnos al cielo, sino para testificar de Él. La gente que nos rodea, que no viene a la iglesia, debe saber que somos cristianos por nuestra actitud. Es que, hermano, cuando uno se entrega en las manos de Dios, ya uno cambia hasta la forma de hablar. Eso lo decía mi hermano Gabriel. ¿Sí? Uno cambia hasta la forma de proceder, la forma de ser, no con una terapia, sino por la obra del Espíritu Santo. Que alguien se dedique a predicar la sana doctrina y la palabra del Señor, uno cambia totalmente la forma de ser. Nosotros como iglesia somos completamente responsables de que este propósito de Dios se lleve a cabo en el mundo. La Biblia dice, vosotros sois la luz, pero vosotros en general. Soy la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso es que la función de la iglesia está afuera, donde están los perdidos. Aquí no está la función de la iglesia. Algunos dirán, pero hermano, es que aquí venimos a adorar. Claro, venimos a adorar, venimos a reunirnos, nos edificamos. Pero la labor de la iglesia está de esa puerta hacia afuera. Que la gente pueda conocer al Dios que servimos, al Dios que adoramos, al Dios que glorificamos, al Dios que nos va a llevar un día al reino de los cielos, por lo que nosotros podamos decirle a las personas. A veces un hermano allá en Argentina me dijo, hermano, pastor, venga porque necesito que predique a una persona que tengo en la casa, un creyente de 15 años. Le digo, hermano, usted le puede predicar a esa persona, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Ahora Dios no solamente tiene un propósito con su iglesia en general, sino que con cada uno de nosotros en particular Dios tiene un propósito. Él no solo preparó una iglesia, sino que de esa iglesia necesita hombres y mujeres dispuestos a entregar toda su vida al Señor. Mire, Dios, para que Él lo use en algo, Él no se va a fijar en alguien que no le pertenezca a su iglesia. Él no va a buscar un bar, Él no va a buscar a una calle, a una plaza. Él, para llevarlo a un lugar y para que sea su siervo, para que le predique su palabra y para colocarlo donde Él tenga que colocarlo, Él va a sacar es dentro de su iglesia, porque este es el cuerpo del Señor Jesucristo.
La Biblia, en el texto que leímos, nos narra de una situación y de un llamado muy particular a 4 personas que tuvieron una actitud, podríamos llamarlo, definida. Hermano, uno en la obra del Señor, en la iglesia, tiene que estar definido. Si uno le dice al Señor, Señor, yo te entrego mi vida, hermano, sepa que Dios en algún momento se la va a reclamar.